Bienvenidos muchachos, hoy al quinto capítulo de Moctezuma, campaña de los aztecas. Hoy vamos por el quinto capítulo, el lago en ebullición. Vamos a la cinemática. Informa Cuauhtémoc, emperador de Tenochtitlán. La muerte de Moctezuma solo sirvió para avivar la furia de mi gente. Mi plan era dirigir personalmente el ataque contra los españoles. Así tiene que ser, Cuauhtémoc, me dijeron los sacerdotes. Ahora tú eres nuestro emperador. Ocupé mi lugar en el trono Icpali y me colocaron el penacho del emperador en la cabeza. Nunca es fácil llevar una corona en la cabeza. Cortés no podía estar muy lejos de Tenochtitlán, pues los españoles cargaban el peso del oro robado. Mientras huían por las costas del lago, mis guerreros les persiguieron en canoas. Envié más guerreros por tierra, pues era obvio que Cortés estaba tratando de huir hasta la seguridad de sus aliados en Tlaxcala. Alcanzamos a los españoles en el lado norte del lago de Texcoco. No olviden suscribirse muchachos y comenzamos el escenario. Aquí tenemos derrotado a las tlaxcaltecas y a los españoles. Los aztecas tienen un límite de 150 de población. Los galeones artillados son mortíferos, sí, lo sé. Bla bla bla, los geojugadores de Tlaxcala son muy eficaces contra la infantería azteca. Es una lástima que estos últimos aún no hayan domesticado caballos. Así que vamos a ver algo interesante aquí con caballos. Si semejante distancia de Tenochtitlán no contarás con sus recursos, sino que querrás buscar oro y piedra en donde te encuentras. Puedes hallar recursos al este y oeste del lago. Ahí están las pistas por el que la quiera leer y comenzamos ya. Los españoles no deben volver a pisar Tenochtitlán. Que ninguno escape a nuestros cuchillos. Vamos avanzando. Bantelwood, Bantelwood, Ok, Bantelwood, Jonke, Ku, Bantelwood, Jebio. Vamos a crear un par de sacerdotes para sanar las tropas. Y vamos a poner a los aldeanos a trabajar de inmediato. Full madera. El mapa lo recuerdo con odio, la verdad muchachos, porque nunca me gustaban los mapas con demasiada agua. Como suelen decir, los niveles con agua siempre son una flojera. Bueno, lo que sí vamos a aprovechar es que hay muchos botes para ir aprovechando. Podemos ir aprovechando también las... no me recuerdo mal. Hemos capturado Eso. un caballo español. Si lo llevamos a nuestra ciudadela, podemos aprender a cabalgar en combate. Excelentísimo. Por acá. Vamos a... así de corto estamos de madera muchachos. Así de cortos. Mi emperador, hemos estudiado los caballos y los cañones españoles y hemos descubierto que no hay razón por la que los aztecas no puedan usar estas armas, siempre que tuviéramos los materiales apropiados. Y aquí vamos con el primer dato interesante. Este escenario corresponde a la batalla de Otumba del 7 de julio de 1520. Si ¿Ya? capturamos los caballos españoles, es posible que podamos entrenar nuestra propia caballería. Si capturamos sus almacenes de pólvora, incluso podríamos crear cañones para usarlos en su contra. Me encanta. Estoy viejo y de eso no quiero saber. Lo que quiero detener sobre todo son los puertos de los españoles, porque en caso de que estos tipos empiecen a sacar barcos más pesados será un problema gigante. Otro dato interesante de inmediato es que en realidad, como mencioné en un capítulo anterior, sucedió que el Moctezuma, cuando murió, el que lo sucedió fue Cuauhtémoc,
que era su hermano, quien murió 80 días después a causa de la plaga, a la que se referencia en el epílogo. Cuauhtémoc sucedió a Cuauhtémoc y curiosamente esta misma plaga, la viruela, llegó al Imperio Inca antes que los españoles y precipitó la guerra civil que facilitó la conquista española, al matar al emperador Huayna Cápac y a su heredero designado. Todo está conectado, viejo. Todo está horriblemente conectado. Vamos a enviar unos cuantos barcos más para allá. Vamos a reforzar los aldeanos para... Ya, los barcos ya pueden, los caballos ya pueden salir, los vamos a mandar para acá. Y vamos a ir avanzando hacia acá. No, 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 no. Ahí está mi gran temor. Más caballos. Vamos a abrir esto de acá. Hemos entrenado a un jinete. Hemos entrenado a un jinete. Hemos entrenado a un jinete. Va a decir eso todo el momento. Hemos entrenado Sí, a un lo va a decir jinete. sin parar. Hemos entrenado a un jinete. Hay que ir eliminando estos barcos porque la verdad es lo que más me preocupa de todo. A mí me gustaría poder hacer una base ya acá al norte. Vamos a enviar esto acá. A sonar las tropas. Y hay acá oro, siempre útil. Y una reliquia aún más útil. Entonces no la vamos a llevar de inmediato. Marca de guerra. Vamos a hacer un centro urbano por acá. El monje, tenía un monje por aquí. No creo que haya muerto. Ahí está. Agarra la reliquia y nos largamos aquí. Vamos a hacer esto como por... Aquí vienen los tipos, no... Sería un mal momento para intentar hacer una base. Vamos a llevar esto al templo. Vamos a sacar las tropas aquí. Vamos a sacar los aldeanos acá. Vamos a dejar esperando. Vamos al día, necesitamos empezar a sacar oro. Como siempre el monje toma la peor ruta. Ya tenemos oro. Pero necesitamos proteger la reliquia. Vayan por la madera.
Mm, Batne. sabía. Bantelwood. Bantelwood. Tu mercado, cosa que no tengo, y necesito espacio para construir, cosa que tampoco tengo. Ustedes váyanse por acá. Ustedes hagan una base. No puede ser tan acá. Ya, ahí. Listo. Vamos el oro. Vamos a buscar un mercadito. Aquí. Tropas acá. Y lo más rápido que tengo son los guerreros aquí. Uno. Ah, ya, pero tengo la caballería acá. Y acaba de aparecer mi mayor miedo. Ay, la caballería nunca lo atrapó. Ustedes vuelvan. Hay que sacar eso de acá encima. Este mapa me da un poco de lata como por el diseño y donde te ponen es como demasiado molesto, a mi gusto. Cañones, viejo, cañones. Como full piedra. Ustedes vuelvan. Les reparen. Unos aldeanos más. Toda la comida. Acá. Oh, piedra. En un castillo estoy al otro lado. Desde acá. Por aquí. Más caballos, excelente. Vamos a aprovechar este oro. Si se preguntan, esta pequeña islita militar, si me equivoco es esta, sí, se llama Holtacán, que era una colonia azteca arrasada por Cortés en el 1521. Por si quieren saber esa pequeña curiosidad. Vamos a aprovechar la misma. Quiero juntar ya mis tropas para mandarlas todas a la base nueva. Porque en realidad si ya teniendo esta firme, que la otra caiga no importa tanto.
Vamos a sacar un poco de madera. Che. En realidad, ni siquiera tenemos que seguir potenciando lo que es sacar piedra. Ok. Achtzak. Tenemos esto listo. Vamos a sacar un ariete para liberar a sus caballos. Ok. En realidad, pareciera que hay muchos peces, pero creo que en el lago como tal no hay tantos. Ku. Ok. Het. Achtzak. Bandne. La verdad que sin bombardas y estos tipos teniendo todas estas torres, castillos, me sale más cómodo avanzar por tierra que avanzar por mar. Así que Ok. vamos a hacer esa estrategia mejor. Comanche. Achtzak. Kumantse. Zak. Unane. Ban. Oku. But Ahora nay. vamos por el oro. Achtzak. Achtzak. Tenemos una buena cantidad de oro. Unane. Kumantse. Por acá. Vamos a sacar esos caballos aquí. Het. Zak. Todo Unane. el oro. Exactamente lo que no quería ver. Ban. Jongyo. Jebyo. Jongyo. Ok. Ban. Ban. Opa. Ok. Vamos a liberar a estos caballos. Y vamos a empezar a sacar algunas cositas. Y también hay harto oro que vamos a aprovechar. Me gustaría poder sacar solo algunos guerreros águila para que exploren el mapa un poco más. Ban. But nay. Ya tenemos 15 en madera, que es más que suficiente. Y 3 en comida. Vamos a mandar a unos cuantos más para acá. A ver el tema de las tecnologías. No, por acá estoy Ah, no tengo un taller. Vamos a hacer un taller rápidamente. Kumantse. Vamos a dejar esto a cargo de del trebuchet. Ok. Caballos para acá. Ban. Puedes explorar. But nay. Tecnologías por desarrollar no tenemos nada. Voy a desistir de la ofensiva por mar. Axe. Vamos a seguir atacando por tierra nomás. Ok. Jebyo. Ku. Jongyo. En su frenética huida, los españoles abandonaron estos carros cargados de pólvora. Excelente. Vamos a esto por acá. Ban. Ok. Ban. Ok. Y ustedes a explorar. Están bien. Para acá. Vamos para acá. Tú. Lo vamos a detener. Ustedes váyanse para acá. Hemos creado un cañón bombardero. Toma, esto está Hemos entrenado pero a un jinete. mega útil. Hemos entrenado a un jinete. Vamos a reunir las tropas y nos vamos a poner a avanzar entrenado a un jinete. apenas Ku. Ok. reunamos todo. Vamos a ver que tengamos todo desarrollado por ese lado. Vamos a mejorar los guerreros jaguar. También vamos a mejorar con levas. Estamos bien de recursos. Nos falta oro. Pero el ejército ya está tomando forma. Kumantse. Ustedes también explorar. Ustedes vuelven acá. A veces como que puedo tener unidades delante, pero como que no las veo bien porque como
como tienen ese color verde, como que te mimetizan un poco. Los caballos deberían ir hacia acá. Ya viene la caballería como es artillería. Vamos, pero de pana sacamos eso. Estaríamos básicamente listos. Hablando un poco de la batalla de Otumba, fue en realidad una victoria decisiva hispano-tlaxcalteca sobre los aztecas, que eran numéricamente muy superiores, hay que decirlo. La acción más decisiva fue una carga de caballería que logró matar al comandante azteca, que se llama, y disculpen la pronunciación, Matlatzincatitzin. Y al apoderarse de su estandarte, después de esto, el ejército azteca se retiró y se desintegró. Los aztecas no pudieron responder a la carga porque nunca habían visto a los españoles utilizar caballos de manera ofensiva. Solo lo habían visto como animales de carga, ¿ya? Además, aunque los españoles y los tlaxcaltecas se retiraron a lo largo de la costa occidental... Hemos entrenado a un jinete. No, deténganse. Hemos entrenado a un jinete. Arruinan mi narración. Bueno, en realidad era eso, pero... nunca habían visto, como mencionaba, a ocupar a los españoles hasta ese momento. Hemos entrenado a un jinete. Hemos entrenado Ya. a un jinete. Nunca habían visto a los aztecas, o sea, a los españoles ocupar a los caballos de forma ofensiva. A diferencia de lo que menciona el juego, en realidad hasta esta batalla y hasta esa carga nunca vieron el uso como tal los aztecas de este tipo de... el uso de esta manera de los caballos, ¿ya? Claro, seguramente tal vez lo escucharon, pero como tal yo creo que nunca lo vieron. Es un viejo depósito español de municiones. Estos vagones cargados de Ustedes pólvora para acá. podrían ser útiles. Vamos a limpiar esto. Y claro, cabe mencionar que los aztecas alcanzaron a los... que los aztecas alcanzaron a los españoles en las llanuras al este del lago, no junto a él, así que yo no tendré por qué estar sufriendo en este pantano si hubiera respetado históricamente más esa batalla, pero bueno, el Edge siempre se toma sus licencias y es inevitable. Vamos a juntar más tropas, más de esto. Aquí vamos bien. Bantne, ok, ik Miren, y más caballos aún acá, muchachos. hoxi, Bantelwon. Umantse. Jebio. Vamos a abrir la muralla ahí. Así que aquí se ve el uso intensivo de la caballería. Seguramente los españoles nunca ocuparon la caballería contra los aztecas. Bueno, yo nunca he ido a Centroamérica, pero por lo menos como lo muestra el Age, lo muestra como un lugar muy jungla, muy tropical, muy pantanoso. Y deduzco que por lo mismo nunca hubieran buenas oportunidades de ocupar caballería en este tipo de terreno. Bombardero. Hemos creado un cañón bombardero. Hemos creado un cañón bombardero. Hemos creado un cañón bombardero. Vamos a hacer más tropas. He, Y vamos a intentar tener esto en una maniobra. achtzak, 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 achtzak. Umantse. Ya, vamos a juntar las tropas. Los caballos para acá. Opa. Vamos a juntar nuestro mega ejército azteca y vamos a destrozar a estos tipos. Ya tengo más o menos clara la idea de la ruta que tengo que seguir. También, ven para acá. ¿Algo más que desarrollar? Creo que no. Vamos a sacar unos barcos pesqueros más para reforzar la economía alimentaria por ese lado. Batne. Y vamos a hacer un cuartel. Yo creo que como por acá lo vamos a empezar a hacer.
Bueno, también otro dato interesante antes de meternos a la como tal es que los aztecas realmente capturaron varios caballos en Tenochtitlán y en Tacoaque, pero sin embargo nunca hicieron ningún intento de incorporarlos a sus fuerzas como tal y simplemente los sacrificaron junto con los españoles capturados. Tampoco utilizaron los cañones, arcabuces y dejaron a los españoles en Tenochtitlán, aunque según un cronista que se llama Bernard Díaz del Castillo, sí ocuparon las espadas, las picas y las ballestas que estos dejaron. Dejaron en el sitio de Tenochtitlán en 1521. Entonces, y con eso, muchachos, con ese super dato histórico, comenzamos nuestro avance. Vamos a destrozar a estos tipos. Vamos a dejar los cañones por acá. Los refuerzos vayan hacia allá. Hemos entrenado a un jinete. Hemos entrenado a un jinete. Toma, toma y toma. Kumanze, Kuok. Claro, pero a diferencia de otros casos, antes de que comience la batalla como tal y concentre, a diferencia de otro, y claro, esto es muy distinto a lo que sucedió, por ejemplo, en otras rebeliones, como ejemplo la rebelión de Manco Inca contra los españoles entre el 1536 y el 1540, en el cual en el sitio de Cusco y Lima se dice que empleó a los caballos, espadas y armaduras y al menos una culebrina de estos para pelear con ellos. Tenemos que cubrir a los cañones. Ay. Bueno, y claro, hablando de otros pueblos como originarios que ocuparon el armamento de los españoles en su contra, podemos mencionar a, por ejemplo, a los chimichecas, a los apaches, los comanches y a los mapuches, que tengo su campaña subida, así que vayan a verla y dale like. Como dato interesante. Los aztecas como tal nunca incorporaron como lo principal, tal vez lo más moderno entre comillas del armamento español en estas batallas. Manténganse en posición. Rápido y potente, hijo. Vamos a volar estos puertos, si lo hacemos, no hay problema menos. Vamos a ir avanzando. Aquí tengo Hemos entrenado a un jinete. más caballería para mandar. Vamos a destruir esto. Vamos a atacar. Y ahora vamos por esos invasores. Vamos a entrar por aquí. Creo que donde están como apretados contra el borde del mapa estos tipos. Nos vamos a llevar sus carretas. Las vamos a mandar por acá. Vamos por allá. Vamos por acá. Está potente el asedio. Vamos a tirar esto de aquí. Las carretas. Las vamos a mandar por acá. Vamos a mandar más tropas acá. Estos tipos están como muchos castillos. Nunca recordé que tuvieran como tantos castillos estos tipos cuando... Bueno, esta campaña la jugué hace mucho tiempo, así que podría estar simplemente olvidándome, pero... ¿Por qué se retiran, hombres? No se retiren. Por acá, ustedes por acá. Y aquí está.
Vamos a tirar eso. Es por acá. Esto por acá. Yo recuerdo que tenía 3 trebuchets. Ahí está el otro. What? ¿Y mis cañones? Oh, maldito sea. Me tinca que en este escenario tal vez el activador para vencer a los españoles era destruir el centro urbano, porque destruí su centro urbano y todo se empezó a desmoronar. Bueno, igual los creadores siempre evitan eso como para alargar la partida, pero no lo dicen para que no hagamos focus al edificio indicado para destruir. Bueno, activadores de victoria, así por lo menos lo llamo yo. En cualquier momento nos suena la campana. Y así, muchachos, hemos ganado el lago hirviendo, creo que se llama el escenario. Pero bueno, la batalla de Otumba en realidad, del 7 de julio de 1520. Vamos a la cinemática. Yo esperaba que los españoles sobrevivientes en el borde del lago vieran cómo arrastrábamos a sus compañeros capturados hasta la cima de la Gran Pirámide. Quizá así entenderían por qué temíamos la ira de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Quizá entonces también ellos temerían. Después del fin de la batalla quedaba mucho trabajo. La ciudad había sufrido mucho por la ocupación española y las batallas en las calles. Los sacerdotes se dispusieron a reparar los templos, pues los españoles destruyeron los ídolos que habíamos colocado en ellos. Durante una celebración de agradecimiento a los dioses, una gran peste azotó Tenochtitlán. Muchos de los nuestros se debilitaron y solo podían recostarse. Muchos otros murieron. No sabíamos si los dioses seguían enfadados o si era un arma de los españoles. Sea como fuere, cuando Cortés regresara, encontraría una ciudad muy debilitada. No podía permitir que eso pasara. Así lo dice Cuauhtémoc, emperador de Tenochtitlán. Y así, caballeros y damas y todo tipo de gente, terminamos el 5.º escenario ya. Vamos terminando la campaña de Moctezuma. Si le preguntan, la peste exactamente era viruela, que azotó América cuando llegó. Con eso terminamos por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo y último de la campaña Moctezuma y Azteca, Lanzas Rotas. Nos vemos.